Vamos con el punto 3, doctor Vladimir, Estado fuerte y con facultades. Gracias, compatriota. Efectivamente, el tema de la descentralización es una lucha permanente, que más bien los últimos presidentes lo que han hecho es revertir facultades que tenían los gobiernos regionales. Por ejemplo, antes los gobiernos regionales podían nombrar su directorio en los proyectos especiales como Pichipalcasu, pero eso lo retiraron. Antes, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura le daba en alguna medida espacio a las regiones por el canal del Estado, que es la televisión peruana. Pero hoy en día, y también antes, ningún gobernador puede hablar por ahí. Ningún alcalde puede hablar tampoco por ahí. Ahí solamente habla el presidente de la República y los ministros. Entonces, es el canal del gobierno central, no es de todos los peruanos, ¿no? Salud también mantiene un poder central, ¿no? Donde cualquier cambio de dirección que quiera hacer en cualquier región tiene que consultarlo a Lima y le responden en 2 o en 3 meses, si es posible. En cuanto a la minería, las regiones solamente pueden legislar o gobernar sobre la pequeña minera o la artesanal minera, pero más no sobre la mediana minera ni la gran minera. Yo estoy seguro que muchos gobernadores que se han opuesto a la explotación de algunas minas en sus regiones, si hubiera estado descentralizado y dependiera de ellos, hubieran explotado sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la comunidad está ahí, el gobernador está ahí y se manejan las cosas de manera directa. Ya Lima no tendría que ver mucho. Y es así en otros países. En otros países, todas las regiones o los estados explotan sus recursos y derivan al gobierno central el 30%. Y el gobierno central, recaudando el 30% de todos los estados, sigue siendo poderoso. Pero aquí no. Aquí el gobierno central quiere manejar absolutamente todo. Debe descentralizarse muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tercer punto, mi estimado Flavio y compatriotas, que es el Estado fuerte y con facultades. ¿Por qué necesitamos un Estado fuerte? Lamentablemente el Estado, en todos los países neoliberales, ha sido reducido a su mínima expresión. Y eso es un postulado, es una columna vital o es la piedra angular del neoliberalismo. Reducir al Estado a la mínima expresión y darle todo al empresariado privado, neoliberalismo, estimulando de esa manera, ¿qué cosa? 3 cosas. El individualismo, ¿no? Por eso que ponen un currículo en educación que es por competencias, ya no es por solidaridad, es por competencias. Eso es 1. 2, estimula el carácter mercantil de toda actividad humana. O sea, cualquier cosa que yo haga tiene que ser en función del dinero. Tiene que ser en función del mercado. Por eso es que la educación en el currículum escolar nacional, si no me equivoco, Interbank es el que está haciendo la parte de lo que es educación financiera. Porque necesitamos que todos los peruanitos chiquitos ya su cerebro está adaptado para o acostumbrado a recibir ese tipo de maltratos, pero bueno, es por la cuestión divina. Por eso es que las universidades privadas no le pagan impuesto al Estado. ¿Por qué no le pagan impuesto? ¿Acaso el Estado es tonto? No. Sino que esa universidad le va a formar el futuro ejército de neoliberales, de profesionales neoliberales. Ese es su pago. Ya no le va a formar los revoltosos de San Marcos, nada de eso, porque esas son públicas, esas no lo podemos controlar, pero en las privadas sí. Por eso su premio es exonerarlos de impuestos, cuando en realidad es el pago por eso. Ese es el segundo punto, el carácter mercantil. Y el tercero es la privatización de todo lo que sea estatal.
Por eso es que Fujimori privatizó 228 empresas que nos pertenecían a ti y a mí, a todos los peruanos, y sin consultar, obviamente, con nadie. Entonces, dejó al Estado reducido y le dio todo el espacio a las empresas privadas. Pero ahora, cuando hablamos de Estado, en realidad existe un Estado, existen dos estados. Un Estado oficial, que le vamos a llamar el Estado restringido, como lo llamaba Antonio Gramsci, y un Estado en la sombra, que Antonio Gramsci lo llamaba el Estado ampliado, que era el verdadero poder. Entonces, en el Estado restringido, nosotros tenemos a los tres poderes del Estado clásicos que conocemos. Al Poder Ejecutivo, donde el presidente cada vez tiene menos facultades y cualquiera se ríe, cualquiera lo allana, cualquiera lo insulta por la televisión y lo trata como un estropajo. Tenemos el Congreso de la República, que es el Poder Legislativo, donde para la opinión pública o para la televisión todos son unos ineptos, unos incapaces, unos oportunistas, unos pobres diablos que siempre debió haberse cerrado, y con todos los congresos, no solamente con este. Y tenemos el Poder Judicial, ¿no? Donde también sabemos que se cuecen habas. Entonces, ese es el Estado restringido del que hablaba Antonio Gramsci, que existe en el Perú. Ese es el Estado impotente, ese es el Estado débil, ese es el Estado reducido, ese es el Estado moribundo. Pero existe en la sombra un Estado más grande, que está compuesto por los banqueros que manejan este país. Está compuesto por los grandes empresarios que tienen todas las concesiones mineras, gasíferas, petroleras, corredores aéreos, corredores terrestres, puertos, aeropuertos, de todo. Esos señores con esa riqueza no van a ser más poderosos que el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Claro que son. Pero no solamente son los banqueros y los empresarios, sino en el Perú hay que pensar en la posibilidad del narcoestado. Es decir, que el narcotráfico también maneja este país, como lo dijo Héctor Béjar, como segundo país mayor productor de cocaína en el continente y quizá en el mundo. El narcotráfico no podría estar ajeno al manejo del Estado. ¿Y quién más favorece, no facilita como un eslabón para todo esto? Las ONGs. Y ahí está la intromisión extranjera. Porque las ONGs, ¿de dónde reciben financiamiento? Si no son gubernamentales, de los Estados Unidos. Reciben financiamiento también de las patronales empresariales. Por ejemplo, Roque Benavides, el hombre más rico en tema minero en el Perú, tiene su ONG. La CONFIEP tiene su ONG, que son los eslabones con el Estado restringido, o sea, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, etc. Inclusive capacitan a los congresistas antes de asumir los cargos. Inclusive donan dinero a la policía en estos días. Inclusive firman los banqueros también contratos con la fiscalía para que les den préstamos a sola firma. Entonces, y también sacan dinero de las consultorías del Estado. O sea, tienen tres fuentes. Entonces, este Estado en la sombra, o el Estado ampliado que decía Gramsci, en el Perú lo componen los banqueros, los empresarios, el narcotráfico y las ONGs. Entonces, el Estado que representa al pueblo, que sería en alguna medida, ¿no?, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, realmente están reducidos. Por eso es que el Estado débil no puede regular los precios. Por eso es que cualquier empresario le pone el precio que le dé la gana y tenemos que comprarlo. Así exista una emergencia nacional como la pandemia del COVID. ¿Acaso bajaron los precios? No, todo lo contrario. Más bien, con la muerte de los 300.000 peruanos, los empresarios se enriquecieron con el COVID.
las farmacias, las clínicas, cuyos dueños son los mismos banqueros, ojo, ahí pueden ver Incafarma, a quién le pertenece y demás, se enriquecieron. Y encima que se enriquecieron, le solicitaron préstamo al Estado mediante Reactiva Perú. Y Reactiva Perú, el 60% de esos miles de millones fueron para los grandes empresarios. Solamente el 40% fue para el mediano o el pequeño empresario. Pero el mediano y el pequeño empresario ya le están notificando judicialmente para que pague su deuda y ya están pagando. Pero los grandes empresarios hasta ahora no han pagado, ni van a pagar. ¿Y qué dijo Tony Alva, la ministra de Economía aquel día? Que si no lo paga el empresario, lo pagará el Estado. ¿Pero quién es el Estado? ¿O a quién se refiere diciendo el Estado? No es al pueblo, porque el pueblo es el que paga impuestos, porque si no, no existiría Estado. Entonces, en conclusión, no paga el Estado, paga el pueblo la deuda de los grandes empresarios. Entonces, si tenemos así un Estado debilucho, nunca vamos a poner orden aquí. Por eso es que necesitamos, como dice también en este caso muchos estados de izquierda, al Estado con facultades empresariales. ¿Para qué? Para que pueda competir con el sector privado. Ah, usted está poniendo esto, yo pongo esto como Estado. Y el pueblo que decida a quién le compra. Necesitamos un Estado interventor, o sea, que intervenga esos contratos lesivos al Estado. Necesitamos un Estado que planifique nuestro futuro. ¿Qué vamos a hacer de aquí a 5, 10 o 20 años? Necesitamos un Estado que innove el conocimiento científico. O sea, que ya no vayamos a depender, como dice Rafael Correa, de los recursos finitos, que es la minería, que es el gas, que es el petróleo, que en poco tiempo se va a acabar. Sino vayamos a depender de los recursos infinitos, que es la ciencia, la tecnología, el conocimiento. ¿Qué es de lo que depende Cuba? Cuba solamente tiene níquel, después no tiene más, creo que ni petróleo, aunque un petróleo, pero malo, no es refinable, como en el Perú o en Venezuela. Entonces, ellos han apostado, por eso es que fabrican sus vacunas, por eso es que se desarrollan la ciencia, por eso es que fabrican anticuerpos monoclonales, por eso es que fabrican sus propios fármacos, por eso es que envían sus médicos afuera. ¿Por qué? Porque se han dicho, vamos a depender del recurso infinito, que es el conocimiento, no del finito, porque ellos no lo tienen. Y nosotros, lo poco que tenemos, dentro de algunos años ya no lo tendremos nada. Y nos habremos quedado sin recurso infinito, finito, pero también sin recurso infinito. Y eso no podemos hacerlo. Por eso necesitamos un Estado que promueva el talento humano y además sea protector de su pueblo ante los abusos del mercado. Esa es la propuesta del partido. Gracias.